Campaña evangelística Vislumbres de su Gloria, en Cali, Colombia, con el conferencista internacional Pastor Juan Caicedo Solís. Que todo el mundo dice creer en Dios, pero no le cree a Dios. Inmenso placer saludarles de nuevo en esta noche, y en esta oportunidad vamos a continuar con un tema que ha quedado pendiente del día de ayer. ¿Recuerdan? Preparación para entrar en su presencia. Bienvenidos todos los que nos acompañan de primera vez en esta noche. Tengo entendido que tenemos visitantes nuevos, y los que noche tras noche han venido con nosotros, esperamos que el Señor haya dado sus bendiciones y que sus corazones sientan lo rico que es estar al lado de Jesús. Quiero dedicarles en esta noche un pasaje bíblico, para que cuando nos sentemos aquí olvidemos todo lo del día y concentremos todo nuestro corazón y nuestra mente en los asuntos del Señor. La palabra de Dios en el libro de Mateo, en el capítulo 6, en el verso 33, dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque basta al día de mañana su propio afán. Mateo, el capítulo 6, versículo 9, nos narra una de las oraciones más lindas que se expresan en la palabra. Dice de la siguiente manera: vosotros pues orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Perdona nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Allí vemos una de las oraciones más lindas, la oración modelo. Cómo el Señor nos cuenta cómo debemos acercarnos a Él para pedir, para acercarnos ante su presencia. Y este es el momento especial, cuando ustedes y yo podemos acercarnos al trono de la gracia para implorar a Dios que Él sea el que pueda ayudarnos y extender su mano como lo ha prometido para guiar nuestra vida. Hoy hay una petición especial, y esa petición especial es que oremos por nuestras familias. Yo quiero preguntarle, ¿hay alguna petición especial por familia en esta noche, en este lugar? Hay muchas peticiones, y Él nos ha dicho que a Él podemos acercarnos confiadamente para implorar. Yo quiero invitarle para que, como lo hemos hecho cada vez que hemos venido a este lugar, nos arrodillemos delante de Dios y coloquemos nuestra petición delante de Él. Vamos a orar. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Oh Dios, has enseñado esta oración a cada uno de tus hijos, y nos gozamos al pronunciar estas palabras, al leerlas, porque sabemos, Señor, que en ti hay poder para proveer a cada hogar de acuerdo a sus necesidades. Señor, en esta noche hemos venido delante de ti para colocar nuestra vida y para traer no solamente nuestra presencia ante ti, sino también la de nuestra familia, oh Dios, para que tú hagas conforme a tu voluntad en ellos. Queremos implorarte, Señor, por las esposas y esposos de cada uno de los que están acá representados, para que tú hagas conforme a tu voluntad en ellos, oh Dios, transformando su carácter, dando la disposición espiritual. Y también, Señor, para que tú puedas atraerlos a tu presencia y convertirlos a tu evangelio. También, oh Dios, queremos implorar por los hijos, que en ocasiones la rebeldía los lleva a vivir situaciones extremas,
Queremos implorarte, oh Dios, para que tú coloques un corazón tierno y dócil para escuchar tu palabra. Si hay alguna situación y necesidad, oh Dios, en ellos, porque se encuentran en un peligro latente, queremos implorarte, Señor, para que tú los libertes del poder del maligno y les permitas ser guiados por el camino de la salvación. Si hay enfermedad en la familia, oh Dios, si hay situaciones económicas que están apremiando y que han traído estrés, te pedimos, oh Dios, para que tú, con tu sabiduría y con el poder del Espíritu Santo, atraigas, oh Dios, hacia nuestros hogares la bendición. Te queremos agradecer por escuchar esta oración y queremos implorar, oh Dios, tu presencia y la paz que solamente tú das en nuestra vida. Todo, mi Señor, como nos lo has enseñado, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenas noches. Bendiciones para ustedes. En esta noche maravillosa, que la presencia de Jesús se deje sentir en medio nuestro. Amén. Amén. Está escrito en los colores de las hojas del otoño, en los ojos de un bebé. Que nada esperará cuando estamos en necesidad, donde quiera encuentro pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Abre tu alma y sentirás su gloria en derredor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. En un día más de vida y en cada atardecer, en el canto que nos lleva a creer, cuando nos damos cuenta del sentido de vivir y la fe que no podemos ver, misericordia cuando no mereces más. Esas son pruebas de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Abre tu alma y sentirás su gloria en derredor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Por donde quiera hay pruebas de su amor. Y la imagen de su pesada cruz es evidencia pura de su amor. Oh, es evidencia pura de su amor. Abre tus ojos y observa la creación de nuestro Dios. Abre tu alma y sentirás su gloria en derredor. Por donde quiera hay pruebas de su amor.
por donde quiera hay pruebas de su amor. Quiero invitarles a que estemos en pie. Vamos a cantar nuestro canto tema, Purifícame. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero entrar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración ascienda ante tu altar, como incienso agradable a ti, Señor. Que mi vida entera tú puedas cambiar, por la gracia y la justicia de tu amor. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. En el juicio ante el trono celestial, ya no mires mi pecado y mi maldad, solo veas a Jesús en mi lugar, que me ayuda en mi gran necesidad. Que el perdón que solo tú me puedes dar, que me acepta y me ama como soy, me transforme por la gracia de Jesús, y tu ley en mi vivir pueda Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor. Que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero ser tu voluntad. Amados televidentes, una vez más con ustedes, presentando el tema, la preparación para llegar a su presencia. Ayer hablamos acerca del lavacro y pudimos pasar más allá, pero el tiempo no nos permitió. Como el tiempo vale lo que vale el alma,
y el alma tiene su valor en Dios. Dicen que perdiendo el tiempo se pierde el alma, y perdiendo el alma se pierde a Dios. Por lo tanto, vamos a avanzar. Nosotros vamos por este mueble. Ayer nos tocó quedarnos allí nuevamente. En el libro de Éxodo, en el capítulo 38, versículo 8, también hizo la pila de bronce y su base de bronce con los espejos de las mujeres. ¿Para qué espejos? Analicemos desde la perspectiva de unos pasajes que vamos a leer con ustedes. La plata, el cobre y el bronce fueron los metales usados en el atrio para fabricar los utensilios. El bronce pareciera representar la firmeza, la solidez y la incorruptibilidad de los mandatos de Dios. ¿Pero por qué espejos? Primero leamos que el bronce tiene una relación con la manifestación de Dios. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis en el capítulo 1, el versículo 15, Juan, cuando contempla a Jesús en la isla de Patmos, dice que vio a Jesús con sus piernas como bronce bruñidos. La pila, cuya base es de bronce, pero también dice Tito, capítulo 3, el versículo 5, algo que ustedes y yo pudiéramos entender por qué estamos hablando del lavacro. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación no hay obra humana, hay misericordia de Dios. Por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo. La Biblia presenta que en este lavacro había espejos. Dios quería enseñar algo con eso. Cuando los sacerdotes se acercaran para lavarse las manos, cuando ellos trataran de acercarse, ¿qué era lo primero que iban a ver? Iban a ver su propia humanidad enteramente tal cual era. Su defecto debería ser reflejado allí. Y luego la misericordia de Dios era presentado a través de la fuente, para que la fuente resolviera las cosas que los mismos sacerdotes, como impurezas, no podían resolver. Solo el agua podría hacer eso. ¿Qué significaba también el espejo? Santiago nos ayuda a comprender en el capítulo 1, versículo 23 al 25. Si alguno oye la palabra y no la cumple, es semejante al hombre que mira en un espejo su rostro natural. Se considera a sí mismo, se va y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente a la ley perfecta de Dios, la ley de la libertad, y persevera en ella, y no es oyente olvidadizo, si es cumplidor, este será feliz en lo que hace. El espejo estaba reflejando la misma función que hace la ley de Dios con nosotros hoy. Cuando el sumo sacerdote se llegaba al altar y luego pasaba a la pila, al lavacro, se veía tal cual era. Hoy, lo único que demuestra al pecador su condición es la palabra de Dios. La ley dice: no matarás, no robarás, no harás tal, no harás aquello. La ley es el espejo de todos los cristianos. Lo que no entiendo es por qué hay cristianos que no quieren saber nada de la ley, cuando la ley es el transunto del carácter de Dios. Estaba allí en el lavacro. Así como el lavacro demostraba, o mejor revelaba,
al sumo sacerdote su imagen, su suciedad, pero tenía que lavarse en él. La ley lo que hace es mostrarnos a nosotros en dónde nos estamos equivocando, pero nos muestra a Jesucristo para que como fuente inagotable lave en nosotros nuestros pecados. Jesús vino con el fin de ser la fuente de pureza para el ser humano. Esto es posible porque el Salvador vino mediante agua y mediante sangre. Allí, a través del lavacro, estaba el plan perfecto de Dios en la salvación. Patriarcas y profetas mencionan que ellos debían dejar los calzados en el atrio antes de entrar en el santuario. También tenían que lavarse tanto las manos como los pies antes de servir en el tabernáculo. Ellos tenían que hacer eso. Era parte de la función, era parte del plan de salvación, era parte de una enseñanza perpetua de Dios para la humanidad. ¿Para qué? El espejo. Todos usamos espejos, pero si usamos el espejo, lo usamos con una razón clara, solo para hacer sentir lo que Dios quiere que nosotros sintamos, nuestra verdadera condición, nuestra verdadera naturaleza, nuestra verdadera situación, tendencia, en dónde estamos nosotros, cuál es nuestra condición. Pero el espejo no te hace el remedio. Tú mismo tienes que danzar a buscar el implemento que puede resolver el problema. Cristo se presenta hoy como la solución de todo defecto del carácter del ser humano, para pulirlo, lavarlo. ¿Para qué tenían que hacer esto? La Biblia dice que era para que no murieran. Se lavarán todos los sacerdotes se lavarán cuando vayan a la tienda de reunión. ¿Para qué? Para que no mueran. Y cuando vayan a acercarse o a llegarse al altar para presentarse al Señor, la ofrenda encendida que ellos emprendían constantemente y que tendrían que oficiar delante de, tendrían que haberse lavado antes. De lo contrario, morirían. ¿Dijimos lo que significaba el agua? ¿Ustedes recuerdan qué significaba esa pila, ese altar, o mejor, esa fuente, ese lavacro? ¿Qué significado tenía? Dice Pedro, y esa agua simboliza el bautismo que salva, que ahora nosotros somos salvados por él. No quitando las impurezas del cuerpo, sino pidiendo a Dios una buena conciencia por la resurrección en Jesucristo. En el Antiguo Testamento representaba la limpieza de todas las impurezas que los sacerdotes podían llevar en las manos como en sus pies. Y tenían que lavarse de eso. Hoy en el Nuevo Testamento, en nuestra era, simboliza también el bautismo, donde todos debemos ser lavados bajo la representación de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 11. Pero habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Allí está la solución de todo pecado. Cuando todo el pueblo, dice el Evangelio según San Lucas, cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. Y mientras él oraba, el cielo se abrió y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. Y del cielo vino una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado. No hay nada que agrade más a Dios que cuando el ser humano, las criaturas, hacen la voluntad del Creador. No hay nada que complazca más a Dios cuando la palabra de Dios es obedecida por los hijos de Dios. El etíope, sin conocimiento teológico, sin conocimientos previos de las Escrituras, solo el Espíritu Santo había hablado a su alma. El Espíritu Santo había creado la necesidad. El Espíritu Santo había creado esa necesidad de limpieza. Y estaba leyendo
un fragmento del profeta Isaías, de los escritos, y la Biblia precisa que era el capítulo 53 de Isaías. Y el etíope no entendía, pero tenía el interés. El Espíritu Santo le decía: allí hay fuente de agua, allí hay poder en esa palabra. Y él leía, y el Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate a ese carro. Aunque era desconocido, Dios conocía muy bien al etíope como te conoce a ti en este momento. Muy bien. Y le dijo: ve allá. Y cuando fue, la pregunta que le hace Felipe: ¿entiendes lo que lees? Él dice: ¿cómo voy a entender si nadie me ha enseñado? Pero Felipe, después de explicarle las Sagradas Escrituras, la Biblia dice que el etíope fue que interrumpió a Felipe diciéndole: aquí hay suficiente agua que impide que yo sea bautizado. Y yo puedo parafrasear las palabras del etíope: ¿qué impide que yo sea lavado de mis pecados? Aquí hay suficiente agua. La pregunta que sale de Felipe es: ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dice: sí, lo creo. Amados, es la suficiente razón para tomar una decisión con Dios, creer en Él y creerle a Él. El bautismo es un símbolo de muerte, es un símbolo de resurrección. Cuando uno desciende a las aguas, muere. Cuando sale, surge a vida eterna. Pablo dice a través de Romanos 6:4: porque fuimos sepultados junto con Él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Allí está el plan de salvación. Muerte. Primero, crucifixión. Se efectuó la muerte en la cruz. Sepultura es cuando tú bajas, desciende a las aguas. Y luego resurrección, cuando tú surges de las aguas. Deja el hombre, el viejo hombre, y surge a una nueva criatura. Es el acto de sepultar nuestra vida pasada. Se dan las dos funciones: el descenso y el ascenso. El bautismo es el paso de muerte a vida eterna. A los sacerdotes Dios le explicaba: no dejen de hacerlo, si no lo hacen morirán. Ellos lo hacían porque tenía que ver con su vida. Hoy Dios dice en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 16, versículo 16: el que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no, dice la Biblia, será condenado. No hay romanticismo en esas notas bíblicas. No hay ninguna situación para nosotros adornarlo. En el Antiguo Testamento los sacerdotes se lavaban o se morían. En el Nuevo Testamento los hijos de Dios se lavan o no se salvan. Es exactamente igual. Por lo tanto, cuando sale de las aguas, si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya la muerte fue dejado a un lado. Ya no hay muerte. Fui sorprendido cuando estaba efectuando este bautismo en el Putumayo. Su rostro parecía que fuera cadáver. Una vez que se tomó el joven y se sumergió en las aguas, al punto que su esposa, su rostro fue como sorprendida cuando miró que su esposo estaba allí en esas condiciones. Somos cadáveres. Pero cuando salimos, no parece que fuera la misma persona. Transformadas, renovada, con un semblante de gloria, de victoria, de gozo. Solo la paz que Cristo puede dar en el corazón. Eso, cuando usted se bautiza, es como si Jesús dijera a Cristo, a la persona: ven fuera, y la persona sale por el poder de Dios. Nosotros necesitamos dejar nuestra vida en el sepulcro de las aguas y resucitar para vida eterna. Cristo vive. Me aconteció algo en Livingston, Texas. Estaba predicando a las afueras de
allá no es municipio, es un condado. Y estaba en este condado predicando y estaba haciendo un llamado. El llamado que estaba haciendo era que las personas vinieran a ser bautizadas. En el público vino una dama americana, no habla absolutamente nada en español, no entiende absolutamente nada en español, pero la sorpresa fue que esta señora fue pasando adelante. Y cuando pasó adelante y cuando se entró a la pila, comencé a preguntarle, ¿entiende usted algo de español? Y dice, no. Surge la pregunta y se lo hago al señor que está allá al frente. Y entonces pregúntale en inglés por qué pasó y qué cree que es esto. Y el señor le pregunta a ella en inglés y le dice ella, yo entendí perfectamente con toda la claridad, como si me estuviera hablando en inglés, que fuera el Señor y me arrepintiera de todo corazón. Bendito sea su nombre. Hay poder en el Espíritu Santo en el momento cuando quiere salvar a alguien. Y esta señora fue bautizada sin conocer el español. Yo estaba predicando en español y el llamado lo estaba haciendo en español. Y las personas estaban sorprendidas, porque pensaban que ella, aunque no hablara el español, entendía el español. No entendía el español. Mi pregunta, ¿cómo entendió que Dios la estaba llamando? Dios sabe y Dios tiene trazado el destino de cada persona. Y para bautizarla, me tocó pedirle a la señora que estaba allí al lado que tradujera las palabras a fin de que sintiera que estaba siendo bautizada. Yo hablándole en español y ella no entiende. ¿Qué está escuchando? Y ella traduzca. Y mientras yo decía como ministro del evangelio, yo te bautizo, la dama estaba traduciéndola a ella. Ni en las palabras del bautismo lo entendió, pero entendió perfectamente que Dios lo llamaba, que ese era el momento de venir y arrepentirse. Y porque yo le preguntaba, ¿cuántos quieren ser bautizados hoy? Y quieren sentir que Jesucristo reina en su vida y quieren abrir su corazón para Jesús. Vengan adelante. Y ella dice que entendió perfectamente todo. Dios tiene un plan para cada persona. Ese día, todas estas personas fueron bautizadas, pero ella fue una nota especial. El Espíritu Santo le habló, la llamó y le explicó en el idioma del cielo universal. Dios puede estar hablándote a ti en este momento, pero no sé en qué idioma estás entendiendo que el bautismo es una necesidad. Cuando nosotros salimos de las aguas somos nuevas criaturas. Dios tiene amor para darnos. Dios rebosa de amor. El bautismo es para aquellas personas que creen. No es para personas que no creen. No es para niños que no entienden. Es para personas que tienen uso de razón. Si tú fuiste bautizada o bautizado cuando estabas niño, tú necesitas un bautismo ahora de arrepentimiento, de entrega, de confesión, de declarar a Jesús en tu vida. Pedro dijo, arrepentíos y sed bautizados todos en el nombre de Jesús para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Los bautismos que se hacen desde pequeño es para colocarse un nombre. El etíope entendió la razón. Ahora pues es la pregunta del apóstol. ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Lava tus pecados invocando su nombre. No necesitamos conocer, o mejor, necesitamos conocer y creer mucho en lo que la Biblia dice y obedecerla. No importa la edad, lo que importa es entender lo que vamos a hacer. Cuando uno es bautizado, uno entrega todo. Esposos, cuando descienden a las aguas y surgen de las aguas, se levantan con una nueva criatura y se abrazan, viven el gozo de la salvación. Así como en el mandato de Dios, en el Antiguo Testamento, era el lavarse para quitar las impurezas. En el Nuevo Testamento, la misma pila que servía para salvarlo de la muerte, es la misma que sirve ahora para librarlo también de la muerte y salvarlo y darle vida. Las dos funciones son iguales. En una experiencia en una ocasión le comenté la experiencia de Cristalina, Esmeralda. Ese río queda Medellín, Bogotá. Y me llamó mucho la atención lo que ocurrió allí. Yo estaba bautizando
Y puedo dar su nombre porque tengo el permiso para hacerlo. Sus padres me dieron la capacidad de hacerlo y el permiso. Esmeralda llegó ese día cuando estábamos bautizando allí. Había terminado todos los bautismos y de pronto llega ella que quiere ser bautizada. Le digo, pero ¿cómo vas a ser bautizada? Si yo no te conozco, no has recibido un estudio, una inducción, ¿conoces lo que vas a hacer? Ella solo lloraba que necesitaba ser bautizada. Sus padres habían arrimado allí solo por estar un rato en el río y poder refrescarse, pero no contaban que iban a encontrarse con una ceremonia tan solemne de bautismo. Pero cuando yo vi que esa joven se acercó a la orilla para ser bautizada, yo le dije, tú no puedes ser bautizada ahora, yo te puedo bautizar después. Y ella comenzó a llorar, yo necesito que me bauticen. Había bautizado más o menos unas 7 personas, 8 personas. Y ella dijo, ¿por qué no me bautizan? Ustedes hacen acepción de personas. Yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque ya ustedes bautizaron a estas personas y a mí, ¿por qué no me quieren bautizar? Y yo no quería decirle por qué. Por ética. La joven venía con en su cuello unas, ¿cómo se llama? No es como camándula, pero dorada o plateada. Collar dado vuelta en su cuello, así, y colgaba. Tenía en su muñeca pulseras y también le daba vuelta el mismo material en sus manos, en sus brazos. En todos los 5 dedos tenía diferentes anillos. En sus orejas comenzaba desde un lado hasta el otro, varios aretes. Y unos que eran como metidos y como si estuviera atornillado por otro lado. Ustedes saben más que yo eso. Pero estaba bien. Luego tenía sus faldas bien altas, como si para que no le hiciera mucho calor. Además, arriba, yo no estaba mirando eso. Simplemente con mirar la persona se da cuenta. Arriba bien, solo son unas tiritas y yo le dije, ¿por qué no espera? Yo después te bautizo. Pero yo pensaba ir a la casa y estudiar con ella. Pero no, ella comenzó a llorar. Yo necesito que me bauticen ahora. Y yo le dije, no. Y entonces ella me preguntó, ¿por qué no? Yo le dije, por esto y por esto y por esto. Y le expliqué. Y yo sé que tú tienes que entender que tendrás que comenzar a vestir con modestia, con pudor. No sé si me conoces mi lenguaje. Y ella comenzó, sin que yo le dijera nada, comenzó a sacarse los anillos de los 10 dedos y lo puso en una mano. Y con la imposibilidad de las manos, de la mano que estaba sosteniendo esos anillos, comenzó a desenvolverse la cadena o lo que tenía allí bien largo, y también su volumen llevaba a ser imposible sostenerlo y por entre sus dedos se le caían. Sin embargo, y comenzó a sacarse todo y con dificultad comenzó a sacarse también los que tenía en las orejas. Y cuando tuvo todo eso en sus manos, llegó y lo lanzó al río, al lado de ese servidor. Ahí lo botó. Ni siquiera cogió y se lo entregó a su madre, que estaba allí al lado. Los padres estaban tratando de persuadirla de que reflexionara. Ellos ni siquiera sabían qué era lo que estábamos haciendo. Pero la joven lanzó con fuerza eso y llorando me pregunta, ¿ahora qué impide que yo me bautice? Yo no sé qué haría usted. Y yo no le pregunté ni a anciano, ni a nadie, yo sentí que era mi responsabilidad bautizarla. Y le dije, desciende. Y cuando ella descendió a las aguas, levanté mis manos y un poco tembloroso porque estaba impresionado. Nunca esperé ver eso, lo que esta mujer me demostró. Y en ese mismo momento, cuando ella hizo eso, de inmediato, lo que pasó allí fue que levanté y la bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento, cuando ella fue sumergida y salió de las aguas, ella me abrazó con ese sentimiento de gratitud
Y subió y fue a donde su mamá y la abrazó. Estaba mojada, la mamá un poco esquiva porque estaba con su ropa, y ella la abrazó, se colgó de su cuello, lloraron juntas. Luego se volteó donde su papá, lo abrazó y lloraron. Y la joven siguió para Bogotá. En esa semana regresó con su padre, o venían hacia Medellín. El puente del río Samaná se había caído ese día y ellos venían en la noche y estaba lloviendo torrencialmente. Y en ese momento, cuando ellos venían tipo 10 de la noche con una lluvia, venían con tanta velocidad, no habían reportado todavía ese puente. Solo los que estaban allí circunvecinos habían colocado algunos impedimentos, pero ellos no sabían, y lo que hicieron fue esquivarlo y pasaron derecho abajo al río. El impacto fue tan fuerte que la puerta del carro, dicen los socorristas, se arrancó, las llantas explotaron. Buscaron los cuerpos al día siguiente. Al día siguiente consiguieron al cuerpo de la mamá, el cuerpo del papá. Demoraron 3 días buscando el cuerpo de Esmeralda. Río Samaná hacia abajo. A través de los buzos que se habían ofrecido, buscaron, otearon todo ese río. Más de 15 kilómetros hacia abajo. Y buscaron hasta el día de hoy. No han encontrado el cuerpo de Esmeralda y fue esfumado. Pero yo encontraré su cuerpo bajo el frondoso árbol de la vida en el reino de los cielos, porque yo la bauticé en el nombre del Padre. Jesucristo puede hacer algo en tu vida hoy. Y solo es un milagro, lo hace el Espíritu Santo. Nosotros no lo podemos hacer. Este hombre, un oficial de la policía, no quería saber nada de la iglesia. Su esposa llevaba 2 años estudiando la Biblia. Y ese día que fui a Calarcá, estaba en una conferencia allí y me dice el pastor Farid de la Rosa: pastor, hay una dama que quiere ser bautizada, pero su esposo no la deja bautizar. Dice que el día que ella se bautice, pierde su hijo, pierde su hogar, porque él se casó con una mujer católica, apostólica y romana. Y no va a permitir que le cambien su tradición. Y que el día que ella se bautice, le quita a su hijo y le da el divorcio de inmediato. Y la dama, por no perder a su hijo, por no perder su esposo, no dañar su matrimonio, permaneció 2 años. Todos los llamados que se le hacía, venía llorando, con ganas, con deseo de entregar su vida a Dios, pero no podía. El pastor me dijo: vaya, visítelo. Yo tenía miedo, confieso. Yo dije: si no deja bautizar a la esposa, ¿qué me va a escuchar? Sin embargo, sentí la impresión del Espíritu Santo que debería ir. Y cuando iba en el camino, en el carro, la persona que me llevaba, yo le pregunté cómo es su nombre, cómo es el nombre del que se llama Libardo. Libardo. Y cuando llegué, yo iba pensando en el camino, ¿qué le voy a decir? Voy a decirle que su esposa será una mejor esposa, fiel, una mujer cariñosa, comprensiva. Y el Evangelio trae muchas virtudes a una persona. Y cuando yo iba llegando, sentí como la indignación y como que el Espíritu Santo me dijo: deja de tantos cuentos, no invente cosas, dile lo que tienes que decirle. Y bueno, y sentí coraje. Y cuando llegué y toqué la puerta, el primero que salió a recibirme fue él. Yo le pregunté al Señor cuánto vivía en la casa. Me dice que no solo él, su esposa y su niño. Y miré los 3 allí. Y cuando él me abrió la puerta y me dijeron, me presentaron: aquí le presento al pastor Caicedo. Y él me dio la mano. Yo sentí que debía decirle eso y se lo dije. Yo soy el pastor Juan Caicedo Solís. El Señor me envió hoy aquí para bautizarlo a usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él me miró y se rió. Le causó como que tan osado. Pero le dije eso era lo que yo sentía. Y me dijo: siéntese. Y lo vi que estaba formal. Se rió cuando yo le dije que el Dios me había mandado para bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego nos sentamos y me olvidé de estar dándole doctrina. ¿Qué cosa? No, comencé a hablarle. Dios ha mandado que usted sea bautizado. Y fui al texto, le mostré.
Usted debe ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Usted debe lavar sus pecados. Usted debe salir de esa vida. Usted debe buscar. Me han dicho que usted ha estado en peligro por defender la justicia, pero Dios me ha mandado trayéndole una justicia perdurable con resultados eternos. Y esa justicia es Cristo Jesús. Y yo sé que usted no lo va a rechazar. Y el Señor me dio tanta autoridad esa tarde, que cuando estaba hablándole a él, de inmediato, él solo decía sí, sí, sí. Acepta, yo acepto. Entonces le pregunté, ¿qué impides que sea bautizado? Me dijo, nada. Yo le dije, ok, te voy a bautizar el próximo sábado en la iglesia. Y me dice, no, si quiere bautizarme, bautíceme aquí. Yo le dije, agente, ¿usted me está retando o usted quiere hacerlo con la voluntad de Dios? Me dijo, no, si usted quiere bautizarme, bautíceme aquí. Yo le dije, ok, si hay agua, yo te bautizo aquí. Y comencé a sacarle la decisión, a tomarle todo el registro de las doctrinas, a preguntarle, ¿crees en esto? ¿Crees aquello, en lo otro? Y él me decía, sí. Yo le dije, ¿por qué no te esperas hasta el sábado para bautizar? No, yo no me bautizo. Si quiere, bautíceme aquí. Yo le dije, ok, si hay agua, te bautizo aquí. Y me llevó hacia la cocina. Fui a donde la esposa lavaba sus ropas allí y sus trastes, no sé cómo lo llaman. Y yo le dije, lo miré a él la estatura y pues es un poco económico de distancia. Y vi que era también fácil y entonces le dije, ok, tú cabes allí. Y me fui, me coloqué una situación allí y entonces en ese mismo lugar metí al policía allí. Lo metí allí y allí lo bauticé en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para vida eterna. Y cuando ese hombre salió de allí, salió una nueva criatura. Allí fue bautizado directamente, sumergido completamente. Ya cuando salí, la esposa llorando, lo abrazó. Pero ya no era un impedimento para ella ni para su hijo. Y el sábado siguiente fue bautizado su esposa y su hijo. Ahora no se podía divorciar. Él fue el primero en ser bautizado. Dios ha hecho maravillas en la vida de muchas personas. Pero tú no eres la excepción hoy. Tú no eres la excepción hoy. Dios puede hacer maravilla en tu vida hoy. Y este hombre pudo descender a las aguas del bautismo. Y pudo alabar el nombre de Dios con una vida cambiada, una vida transformada, una vida en la cual solo Dios puede hacerlo. La experiencia asombrosa de Mariluz Bastidas en Puerto Asís, atormentadas por demonios, cosas horribles. Una vez su mamá hacía varios años había muerto y lo oyó hablando en el cuarto a la mamá con otro señor que había muerto también. Y me dice, pastor, los oí hablar. Yo le dije, hermana, discúlpeme, no fueron ellos, era el diablo. Y me dijo, no era el diablo, era mi mamá. Pues entonces era la diabla, pero no era su mamá. Porque es que Dios dice que los muertos nada saben. Los muertos están inconscientes. Pero el diablo hace cosas feas. Ella leía las manos. A su papá le dijo, papá, te vas a accidentar. Y 2 meses después el papá se accidentó. Y el papá, cuando la veía a ella, lo que hacía era esconder sus manos. Y dijo, no me hable de eso. Y un día estábamos estudiando y ella me dijo lo que le estaba pasando. Y resulta que en ese momento ella estaba estudiando y vio que alguien entró y le apagó la luz en el cuarto a las 10 de la noche. Y cuando le apagaron la luz, ella gritó porque vio una sombra que entró. Y le apagó la luz y ella gritó de inmediato. Y cuando ella gritó, dice que una luz potente entró por la ventana, iluminó su Biblia completamente. Una lucha entre Cristo y Satanás. Cristo nunca deja vencer, ni deja que su hija o su hijo sea vencido. Ella fue bautizada. Yo no tengo otro remedio, no tengo otro antídoto, no tengo otra solución. Si el diablo lo está atormentando, Cristo es el único que lo puede liberar. Y no importa dónde te encuentres. Y ella fue bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y luego cuando surgió una nueva vida, y me dice, nunca, jamás me volvieron a atormentar. Yo no sé cuál es tu problema. Pero cuando Dios dice que tú y yo necesitamos ser bautizados, lavados en la sangre de Jesucristo, debemos ser lavados. Y yo quiero invitarte hoy
En el nombre de Jesús de Nazaret. Estimados oyentes, televidentes, Jesucristo te está dando la oportunidad de que laves tu vida en la sangre del Cordero. Estimados amigos, esta es la única oportunidad que Dios nos concede de ser una nueva vida en Jesucristo. Y aunque ya vamos a terminar y vamos a salir del aire, yo quiero decirte que le digas a Jesús hoy: Señor, ayúdame. Yo quiero también entrar a las bodas del Cordero. Quiero entrar a la fuente inagotable de justicia. Quiero entrar a ser parte de ti. Y Jesús ahora mismo te aceptará. Y hará de ti lo que tú y yo no hemos podido hacer por sí mismo. Entrégale a Dios tu vida ahora y ríndete a Él. Y Él hará de ti lo que tú nunca habrás podido hacer. Él es la solución de todo. No importa cómo te encuentres, Jesús es tu Señor. Que Dios te bendiga y tú puedas hacer lo que Dios quiere hacer en tu vida. Mientras escuchemos un especial hoy, yo quiero que usted piense, hay cosas que nosotros no podemos perderlo de vista. Jesús dio su sangre por nosotros. Jesús murió, resucitó. Y Jesús dio la gota amarga para que tú la tomaras dulce, la vida eterna y la salvación. Hay que creerle a Dios. Sé que tengo cosas que cambiar en mí. Siento tormentas que me quieren derrumbar. Hay un abismo que me quiere ahogar. Siento que el sol para mí no saldrá. Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino me enseñará y a mi lado estarás. Tu amor me cubrirá, mis heridas tú sanarás. Y aunque me aleje de ti, no me dejes caer. Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Yo sé que tus ojos lloran al verme vagar. Jesús, transforma mi mente, cambia mi manera de pensar. Hay un abismo que me quiere ahogar. Siento que el sol para mí no saldrá. Y aunque no vea tu rostro, Señor, sé que el camino me enseñará. Y a mi lado estará.
Solo la oportunidad que Dios te dé en esta hora podrá ser el camino hacia la eternidad. Tú puedes pensar hoy, solo Cristo puede salvar tu vida. Necesito tenerte, Jesús, siempre junto a mí. Yo quiero orar de manera especial por ella, que decidió ser bautizada hoy. Yo quiero invitarle adelante. Adriana, Dios te bendiga. Solo valiente y quienes entienden el verdadero significado del bautismo aceptan la oportunidad de Dios. Jesucristo mismo podría venir en esta noche, lavarte, limpiarte, llenarte de gozo. Flor de Lis no quería absolutamente bautismo, no entendía. Armando estaba siendo bautizado, su hermano, ella era enfermera de Costa Rica, y un día cuando su hermano estaba siendo bautizado, Flor de Lis vino solo porque él le había pedido, y le dice cuando él sale de las aguas: eso tan charro, tan raro, ¿así lo hiciste? Él lo dijo: así lo hice porque tan charro y tan raro lo hizo nuestro Señor Jesucristo para salvarme. Y ella se fue a seguir mirando los pájaros en un naranjales que habían allí. Y luego, cuando sintió la impresión del Espíritu Santo, regresó. Ya habían bautizado más de 80. Y cuando estaban terminando el último bautismo, Flor de Lis sintió una impresión en su alma que solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Comenzó con su uniforme de enfermera, comenzó a meterse hacia las aguas. El pastor estaba con los ojos cerrados orando, y escuchó como un ruido en las aguas. Pensó: es el mar, pero no era el mar. Cuando abrió los ojos, Flor de Lis estaba con su rostro manchado por el maquillaje y las lágrimas que rodaban por sus mejillas, diciéndole: pastor, bautíceme. Y el pastor miró a sus colegas que estaban allí, y todos estaban mudos, nadie dijo nada, y él interrumpió el silencio levantando sus manos y diciendo: hermana Flor de Lis, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para vida eterna. Y ella fue bautizada.